Buenas, buenas a todos. Voy a dar otra transmisión en vivo sobre tarot caótico, que es como le he puesto a una serie de videos, hablando sobre lo que sea respecto al tarot, ¿no? Lo que se me venga. Bienvenido Cristófolis, Tati, Lu. Bueno, hoy día tengo la idea de hablar sobre la carta del carro y de distintos aspectos de la carta del carro, ¿no? Dado que hoy día saqué mi licencia de conducir, entonces me dio pie a hablar sobre esta carta. Bienvenidos todos. Bueno, decirles esto de que Tarot Caótico le he puesto esta serie de videos que son simplemente delirios sobre el tarot que yo vengo reflexionando del tiempo que también trabajo con las cartas y compartirles algunas informaciones interesantes, curiosas o anecdóticas sobre algunas cartas, ¿no? Y en la tarde de hoy me propongo hablarles un poquito de la carta del carro. La carta del carro es el arcano 7 del tarot. Mírenla un poco la carta. Esta carta del carro es el arquetipo por excelencia del guerrero. Y bueno, sabemos que en lectura popular esta carta nos habla de victoria, ¿no es cierto?, triunfo en cualquier aspecto. Es un rotundo sí, si estamos preguntando por sí o no. Viene con mucha pompa el carro, viene con muchos colores. Es uno que sabe dirigir, ¿no?, el buque, ¿no?, sabe organizar su vida, es como esta frase, vivi mi vinci, fui y vencí, ¿no? Dice esa frase. Entonces el carro, ahí dice la sofa, amigo, ya estoy acá, gracias por tu lectura, te tengo algunas preguntas después. Muy bien, bacán, genial lo de tu licencia, me dice Pauli. Sí, bueno, les decía que me quería hablarles un poco de la carta del carro, precisamente porque hoy día saqué mi licencia de conducir, así que soy todo un ciudadano. Pero antes comentarle algunos aspectos más generales de la carta, ¿no? Claro, el carro es el vehículo, ¿no? Es un auto, es un avión, es un tren, es cualquier vehículo la carta del carro. Es el desplazamiento, es una carta de acción y es una acción veloz, ¿no? Por eso es un vehículo, es algo que nos ayuda a desplazarnos más rápido. Entonces la carta del carro está hablando de acción y de velocidad, ¿no? Cuando te sale la carta del carro es como actúa rápido y enfocado, ¿no es cierto?, teniendo tú el control y así vas a tener la victoria en lo que sea o el reconocimiento en lo que sea. Entonces, esta carta siempre nos habla de control, ¿no? Y es la frase, o una de las frases que puede tener esta carta, es yo tengo el control. Si yo tengo el control del carro, voy a llevarlo hacia la victoria. Ahora, tiene distintas cositas esta carta. A mí me gusta citar una metáfora de Gurdjieff que habla del ser humano como un carro, ¿no?, como una metáfora del carruaje. Entonces, en esta metáfora habla de que lo que tira, que son los caballos, son dos caballos, los deseos y las emociones. Habla de que el carruaje mismo es el cuerpo y que el cochero, el que lleva las riendas, es el intelecto. Es un modelo, una forma de ver al ser humano, ¿no? Esta carroza, ¿no?, donde entonces el intelecto sería el cochero, el que se supone que lleva las riendas. Las emociones y los deseos son los impulsos y los impulsos son los deseos, ¿no es cierto? Y las emociones, el mundo afectivo también mueve, es lo que moviliza, es lo que tira el carro, ¿no? Y el intelecto tiene que decirle sí o no, ¿no? Si al final somos mucho más emocionales que racionales, solo que la razón está ahí para decirle sí o no a los distintos afectos o impulsos, ¿no? Entonces esos serían los caballos, tienen que ser conducidos. Y la carroza misma sería el cuerpo físico, ¿no? El cuerpo físico. Entonces, pero este Gurdjieff dice que generalmente los caballos están mal alimentados o están maltratados a latigazos por el cochero o en otros casos desbocados, ¿no? Desbocados los caballos, ¿no? Emociones locas, deseos locos, o en el otro polo, deseos reprimidos, ¿no es cierto?, emociones reprimidas.
Entonces hay una mala relación con nuestros caballos en esta metáfora del carruaje, ¿no? Y generalmente, dice Gurdjieff, el cochero está medio borracho, medio dormido, como que no sabe bien tratar a los caballos, ¿no? Y la carroza, ¿para qué decir, no? O mal alimentada, ¿no? Con toda la porquería, o sin hacer ejercicio, ¿no? El mismo carro, el cuerpo físico también está maltrecho, maltratado. Entonces, claro, tenemos que las distintas áreas del carro están así, pero en la metáfora que esta antigua del carruaje dice, ¿dónde está el amo, no? Estamos hablando de una organización trina de los cerebros, ¿no es cierto? El mismo tarot lo muestra, intelecto, ¿no es cierto? Emoción e instinto, más cuerpo físico que los contiene, y ahí estaba la metáfora. Entonces el cochero, el intelecto, la emoción y los deseos, los caballos, lo que tira, y el cuerpo físico, el carruaje. Pero ¿dónde está el amo? El que debía ir atrás sentado, ¿no? Y diciéndole a dónde va el carro al cochero. ¿Dónde está el amo en nosotros mismos? Y es una gran pregunta, porque si el amo no es el intelecto, no es el que piensa dentro de nuestra mente, no es el que se emociona o el que desea o el que siente necesidades. Ese no es el amo dentro de nosotros mismos. El amo es el que debiese ir sentado atrás. El amo es la conciencia. La conciencia no necesariamente necesita pensamientos o emociones o deseos y puede estar consciente de sí misma. Entonces esta conciencia que debiese estar ahí sentada, ¿no? En la metáfora del carruaje, sentada detrás del cochero, ¿no? El amo del carro, el que dirige hacia dónde va, generalmente no está. Y esa conciencia es la presencia de ser. Hoy en día se está entendiendo mucho a través del yo soy, ¿no? La sensación de la presencia diciéndonos simplemente yo soy. Cuando digo yo soy, entro en mi presencia natural, en la sensación perceptiva de este momento, que es distinto a la imagen que tengo de mí mismo en mi cabeza. Entonces, la imagen que tengo de mí mismo tiene que ver con un juego de emociones, de pensamientos, etcétera, de deseos, de formas de ser, pero el amo en nosotros es la conciencia misma que no está identificada con todos estos contenidos, ¿no? Entonces, ese debiese ser el amo dentro de nosotros para poder realmente conducir nuestro carruaje, dice esta metáfora antigua. Bien, en la carta del carro, si la miran, no avanza porque tiene las ruedas hacia los lados, ¿no? Y está enterrada en la tierra, es como que va con el movimiento de la tierra. Un guerrero planetario sería este, ¿no? Y claro, es la carta del guerrero, les decía antes. Aquí serían todas las artes marciales, podrían estar en esta carta. Desde los samuráis hasta a los militares o el kung fu o lo que sea, nos hablan del arte del guerrero, ¿no? O el arte de la guerra. Y eso obviamente tiene muchos niveles. Se dice el mejor guerrero es el que no pelea, el que es pacífico. ¿Por qué? Porque tiene autocontrol. Nadie lo saca de sus casillas. A ver, voy a leer algunos comentarios que están poniendo. Benja Sandoval dice, muy buena info, bicho, y bacán la forma de comunicarlo. Muchas gracias por estar ahí para recibirlo. Jorge Callejas dice, gracias Pablo, me parece interesante tu análisis del arquetipo del carro del Rider-Waite. Mi pregunta es, ¿por qué se llama tarot caótico? Tu título y cuál es tu approach hacia el tarot, adivinatorio, orientador, cuál es mi forma de ver el tarot, y cuéntanos de qué se tratan estos videos. Bueno, como decía al principio, tarot caótico, le estoy poniendo esta serie de videos que son simplemente delirios de bicho Pablo respecto al tarot, y hablando de lo que quiera, cuando quiera. Básicamente es como darme la libertad para que se me vengan cosas a la cabeza y comunicarlas, ¿no? Caótico porque esto no va a tener una metodología ni ningún orden específico, ¿no? Entonces simplemente es como agarrar cartas y ir comunicándole un poco lo que se me viene, ¿no? Así que esa es un poco la idea, ¿no? Y mi aproximación al tarot es terapéutico, no adivinatorio, ¿no? Aunque uno puede manejar todas las informaciones para lo que podría ser adivinatorio, y creo que bueno, es un tema bien largo, ¿no? Pero mi aproximación es mucho más bien terapéutica, ¿no? Como un espejo de la conciencia para tomar las riendas justamente de nuestra propia vida. Eso es lo que es la idea de enseñarle a nuestros consultantes, que ellos tomen las riendas de su vida, no que vengan a vernos una vez al mes.
Esa es la idea, empoderar a los consultantes, ¿no? Y tratar de empatizar con lo que su ser también quiere. Adivinatorio, yo lo entiendo más porque es un contacto con las divinidades, es un oráculo, ¿no? Uno trata de manejar una alta vibración, conectarse con lo más divino y desde ahí tratar de dar un buen mensaje, ¿no? Conectarse con los guías espirituales de la persona, ¿no? Pero no tanto por adivinar el futuro, ¿no? Bueno, volviendo a esta carta del carro, yo les decía que es carta del guerrero, es carta de pelea, ¿sí? También es carta de pelea. Obviamente de dar la pelea también en los sueños que uno tiene, en terminar una carrera, en terminar, en vencer en algo, en sentir la satisfacción de la victoria, que también tiene que ser un aprendizaje en este mundo. Yo una vez empecé a trabajar con el carro, es algo que les recomiendo mucho, es otra forma de trabajar ahí, Jorge Callejas, con el tarot. Hay muchas formas realmente de trabajar con el tarot, y otra es trabajar con los sueños, ¿sí? Es poner la carta bajo la almohada o bajo la cama o en el velador antes de dormir, para tratar de que el arquetipo permee nuestro subconsciente, ¿no? Como que nos entre por detrás de la nuca. Eso también se puede hacer dibujándolo, pero invitarlo o invocarlo a tus sueños puede ser un trabajo muy interesante, siempre que no nos sobreidentifiquemos, pero sí el identificarse un momento para entender el arquetipo en uno puede ser algo muy útil a la conciencia, ¿no? Les voy a contar una experiencia al respecto de esto, ¿no? Bueno, yo cuando chico hacía mucho deporte y después empecé con la música y dejé tirado el deporte definitivamente, no hice nada más con mi cuerpo. Y empecé a ocupar esta carta, y esta carta tiene que ver también con tener el control, pero también tiene un aspecto de cuerpo físico. Tu vehículo es tu cuerpo también, ¿no? Entonces también es el cuerpo físico, ¿no? Que tiene hartos niveles, ¿no? Pero bueno, puse yo esta carta bajo la almohada y empecé a soñar. Los sueños que empecé a tener eran, algunas veces sí, de que manejaba un vehículo, pero la mayor parte de los sueños fueron de que tenía peleas. Iba con mi pareja, con Mila, y venían unos tipos malos a asaltarnos, y a mí me daba miedo, y no me atrevía a pelear. O tenía otros sueños en donde me encontraba con unos amigos que no veía hace mucho, y ellos nos saludábamos, ¿no? Nos reencontrábamos, pero de repente veía un tipo malo, así como con cadenas, y le pegaba a mi amigo y lo dejaba tirado, y yo, en vez de presentarle peleo, me acobardaba en el sueño y me iba corriendo como un cobarde. ¿Por qué? Me despertaba porque no tengo integrado mi carro, me falta el arquetipo del guerrero, me falta carro, me falta tener ese control, ese autodominio emocional incluso para vencer, para la victoria, ¿no? Y los sueños me empezaron prácticamente a humillar con mi arquetipo de guerrero, ¿no? Entonces tenía peleas en los sueños y me vencían, ¿no? Y después los últimos sueños que tuve fueron que yo vencía. Y en particular un último sueño en donde yo vencía a los tipos malos, venían a asaltarnos de nuevo con mi pareja, y yo los pescaba y los tiraba así como en cámara lenta, o a un río. Eran 3 tipos y los tiraba a un río, ¿no? Y bueno, y ahí me desperté obviamente con la sensación de victoria, de que el arquetipo se está integrando en mi subconsciente a ese nivel para mí. A otras personas se les presenta de otro modo. Y lo curioso fue lo que pasó unos meses después, tiempo después, estando en Santiago, en un local, comiendo con Mila tarde, estábamos terminando de comer, y claro, yo me daba cuenta que yo tengo menos temor para enfrentarme a cosas energéticas que para enfrentarme a cosas físicas. Me había cobardado porque también no le tengo mucha fe a mis músculos, estoy muy flácido en los últimos años, entonces no me atrevía realmente. Hay un miedito en mí, ¿no? Con respecto a una batalla cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces estábamos comiendo y de pronto apareció una pelea, ¿no? Un tipo le empezó a pegar puñetazos en la cara a otro, sangrando, y yo, saben que en otro momento me hubiera acobardado y me hubiera ido, le hubiera dicho a mi pareja, vámonos de aquí, se está armando la fea, y aquí les juro que no pensé en nada y actué muy rápido, simplemente dejé mi plato, corrí hacia ellos, pesqué a un tipo, lo tiré unos metros para allá contra el bar, pasé a llevar una camarera sin querer,
Y el tipo me empezó a presentar peleas, me tiró a combo, nos empezamos a agarrar, pero yo frenando la pelea más bien, después como que le empecé a espantar a que se fuera para afuera y el otro se le quería ir encima con la nariz rota y lo tuve que agarrar simplemente y para frenar la pelea. Y efectivamente se pudo parar la pelea. ¿Por qué? Porque me atreví a actuar y actuar rápidamente, sin pensarlo mucho, como el carro, ¿no? Cómo me habían presentado mis sueños. ¿No? Entonces, ¿a qué voy? A mí me pasó esta situación y me sentí obviamente victorioso, fuerte, etcétera, porque ayudé a que se pusiera peor la cosa, pero lo loco es que yo había soñado esto, había soñado que vencía, me habían presentado sueños en donde yo perdía las peleas, luego en los sueños empecé a ganar las peleas y luego es como que me lo presentan en el plano de vigilia, ¿no? En la realidad física, como diciéndome mis guías, si lo resuelves primero a nivel subconsciente, luego te podemos presentar la escena en la realidad para que lo vas a poder resolver. Entonces, eso fue un aprendizaje de este arcano para mí dentro del área de poder enfrentar la pelea a nivel físico, no como mi arquetipo de guerrero. Entonces es bien interesante que esta carta realmente permea a ese nivel, el arquetipo puede permear en el subconsciente si uno lo invita a pasar al subconsciente y ayudarle a uno a que nos arregle un poco la cabeza, ¿no? Porque son arquetipos, son modelos primordiales del ser humano, de la psique. Entonces, tienen una función reparadora en nuestra psique. ¿Sí? Y a cada uno se le va a presentar según cada uno. En un taller, a un chico soñó con esta carta, o sea, la puso bajo su almohada y soñó que venían en una nave y se lo llevaban a otro planeta. Entonces, bueno, maravilloso, ¿no? En otros niveles te puede llevar a otros lados el integrar un arcano en los sueños, ¿no? Y otros sueñan que simplemente están manejando, conduciendo autos, u otros me han contado que sueñan que tienen que exponer algo frente a los demás, ¿no? Pero se sienten inseguros, ¿no? Al exponerlo, ¿no? Entonces, están todo el tiempo en esa dualidad, como voy a fracasar, el miedo al fracaso. Eso también se puede presentar ocupando esta carta en los sueños. Bien, si se fijan, esta carta no le vemos el cuerpo entero al personaje. Espero que todos deben haber visto la película de Trek, donde había este rey que era un enano, que era Lord Farquaad. Y este pequeño Lord Farquaad era un enano, iba en una armadura muy grande, ¿no es cierto? Todo emperifollado con armadura, como si tuviera un cuerpo grande y de repente lo sacaban y era un petizo de este porte, un enano. Y aquí podríamos pensar que el personaje también es un enano, el de la carta. Y no se camufla, ¿no? En toda esta pompa del guerrero. Entonces, ¿esto que nos habla? Que hay una dualidad en el guerrero. Una dualidad, una dualidad de inseguridad. ¿No? Inseguridad versus seguridad, ¿no? Es como que la compensación, ¿no? Mucha gente, no digo todos, pero mucha gente que practica artes marciales, parte las artes marciales por esta inseguridad. Se sienten pequeños y débiles e inseguros y que fracasan por dentro, o inseguridad corporal, entonces, ¡guau! Se ponen el traje de Superman, ¿no? Y empiezan a practicar, a sacar músculos, a practicar artes marciales para poder sentir seguridad, ¿no? Justamente, y compensar la inseguridad interior, ¿no? Esto también se ve en la psicología del karma, ¿no? Y bueno, si se fijan aquí, eh, tiene un escudo en la guata o en la parte donde se sienten las emociones el personaje, en este tarot que es de 1417. De aquí a acá, ¿no es cierto?, que es el rango más o menos de donde se sienten las emociones, hasta la garganta nos puede llegar la pena, ¿no? Y el miedo a veces en la guata, pero generalmente es donde se perciben las emociones. Pone un escudo el personaje, tiene bloqueado. Claro, un guerrero tiene que ser implacable, ¿no? Imagínense si un soldado se pudiera que apiadar de sus enemigos en el campo de batalla, ¿no? Lo terminaría matando a él. Tiene que ser completamente implacable, insensible, ¿no? No caer en la sensibilería. El guerrero tiene que actuar rápido y tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Sin afectarse, ¿no? Tanto por las cosas externas, ¿no? Y esto también puede ser así
en batallas astrales, batallas energéticas, ¿no? La gente que practica energía, a veces, sobre todo los que trabajan en la parte energética de sus pacientes, a veces se presentan, qué sé yo, entidades y todo tipo de cosas que existen en el universo, ¿no? Ustedes saben. Eh, y muchas veces atacan por el lado emocional, le tocan la sensibilidad al paciente o incluso al terapeuta, ¿no? A través del paciente, bajando la rata vibratoria, ¿no? Frente a eso, siempre hay que presentar es como una guerra espiritual, ¿no? Donde uno también tiene que bloquear la zona de la sensibilidad emocional para poder hacer lo que hay que hacer con respecto a ciertos niveles energéticos, a ordenar la energía, ¿no? Como enviar cada energía a donde corresponde, ¿no? Pero para eso también hay que ser implacable en el plano espiritual. Entonces también es un guerrero espiritual el del carro, ¿no? Y bueno, esto del escudo en la guata, eh, aquí dice Jorge en los comentarios, que genial, te felicito, sabes, yo aprendí de mi madre a leer el tarot de River. Ajá. Además hice un curso con Jaime Ales, pero sabes que mi aproximación también es terapéutica, por lo demás soy tarotista, psicólogo clínico, me parece muy bien contigo la forma que tengo de ver el tarot. Uh-huh. Muy bien, ahí, largo texto. Hay otro comentario por acá. Buenísimo, pueden ir comentando ahí, después yo me doy el tiempo también de leer todo y responderles. Bueno, siguiendo aquí con la carta del carro, esto del escudo de la guata, ¿no? De ser implacable, es porque uno para tener el control del carro tiene que tener el autocontrol de sí mismo, ¿no? Y esto bueno, yo sé manejar hace un tiempo, pero no tenía auto hasta hace muy poco y nunca había sacado la licencia, siempre así de ilegal nomás. Eh, y hoy día saqué mi licencia de conducir, por fin, después de mucha burocracia y trámites que me hicieron cancelar muchas cosas, pero logré sacar el valioso plastiquito que nos da nuestro estado. Y bueno, este fue realmente muy largo poder sacarlo, esto del carro, y para mí todo un aprendizaje también, ¿no? El manejar, y también esto del autocontrol, porque el inspector realmente cumplía muy bien su rol de inspector y me puso tenso en el examen, había pasado lo demás, pero en el práctico me puso tenso y puse excesivamente el pie en el embriague y cometí errores y me desaprobó, ¿no? Y claro, como que me sacó emocionalmente, me puso nervioso y yo también como que parece que mostré eso afuera con el carro, ¿no? Entonces, luego hoy día lo di con más autocontrol y claro, todo fluyó mucho mejor. Entonces, es interesante cómo incluso en el manual del conductor aparece eso, ¿no? Que el autocontrol te va a dar el control del vehículo, tienes que tener control emocional. Si uno le da miedo manejando demasiado, puede cometer una imprudencia o doblar el manubrio, cometer alguna estupidez y chocar, ¿no? Entonces, esa implacabilidad emocional también tiene que estar cuando uno maneja un vehículo, ¿no? Y bueno, en cuanto a esto está una mitología que es la de Faetón, que era un semidios hijo de Apolo, ¿no? En la mitología griega. Y Faetón era como muy imprudente, ¿no? Tiene que ver con esa parte de la psicología, el mito, ¿no? También me sucedió a mí manejando el mito de Faetón, si lo miro en retrospectiva, cuando traté de sacar el primer examen, yo sentía que ya manejaba, entonces como que me mostré como resuelto frente a él, pero cometiendo errores como pisar mucho el embriague, no señalizar, en fin, ¿no? Entonces fue como de imprudente también, ¿no? Un poco de narcisista, ¿no? Que uno quiere como mostrar más, ¿no? De lo que en verdad es capaz, ¿no? Entonces, el mito de Faetón es justamente eso, uno que le pide prestado a Apolo, que era su padre, que era el dios Sol, el carro solar, ¿no? Que era como pedirle al papá el Mercedes, ¿no? Y el papá que siempre le había dicho que él iba a ayudar de cualquier forma para demostrarle a los demás mortales que él en verdad era un hijo de Apolo, que era un dios, ¿no? Entonces Faetón le pide el carro, Apolo le dice no por favor, pero igual insiste Faetón,
y al pedirle el carro, él toma el carro, que era un carro solar, y casi quema la tierra porque no sabía conducirlo, no tenía la madurez, no tenía el autocontrol. ¿Y por qué? Porque se quería lucir, ¿no? Quería pavonearse frente a sus amigos de que él era un hijo de Dios, era hijo de uno de los grandes dioses, ¿no? Y por eso le saca el carro solar, como que ostenta, saca el Mercedes y trata de andar más rápido de lo que podía. Entonces termina causando accidente y casi quema toda la tierra, y ahí Apolo le tiene que quitar el carro solar. Entonces esto nos habla de la carta del carro, que es el autocontrol, cierta madurez para poder conducir las cosas en la vida, ¿no? No acelerarse, a pesar de que esta carta sí es actuar rápido, dependiendo de lo que estés preguntando, ¿no? Pero la sabiduría psicológica es no tener, es no ser impulsivo, ¿no? Que la parte impulsiva o arrogante incluso de la parte impulsiva de los guerreros, o de este yo me la sé, yo puedo, yo voy para adelante, termine causando una trampa, ¿no? Un accidente. En esto es interesante notar algunas relaciones que me gustaría mostrarles, ¿no? Con la carta del carro, ¿no? Fíjense en la carta 16 del tarot, 1 más 6, 16, es la carta de los accidentes, 1 más 6, 7, el carro. La suma teosófica interior de la carta de la torre nos da el carro, ¿no? 16, 1 más 6, 7, ¿no? Y el carro es el que causa los accidentes. Es interesante esa relación porque es una de las relaciones internas, ¿no? Como con la suma teosófica de las cartas, ¿no? 16, 1 más 6, 7. Están conectadas interiormente por su numerología estas dos cartas, ¿no? Y uno es el vehículo y el otro son las catástrofes, ¿no? Y ya sabemos cuántas muertes se producen, cuántas catástrofes se producen por el tema de los vehículos, ¿no? Vehículos de todo tipo, ¿no? Tienen accidentes, ¿no? Siempre ese es el tema con los vehículos, los accidentes. Por eso estas dos cartas están tan relacionadas, ¿no? Y en la suma interior están ligadas internamente. Entonces, podemos ver distintas relaciones del guerrero, este arquetipo. ¿Qué podríamos hacer si uno quisiera estudiar ampliamente la carta del carro? Bueno, estudia todos los vehículos. Como mi padre ahí me estuvo explicando de los motores, todas las cosas, el aceite, los distintos líquidos de freno, etcétera. Entender un vehículo, cualquier vehículo, y ya estar estudiando la carta del carro. Estudiar a los guerreros, cualquier tipo de guerrero, cualquier arte marcial, cualquier estrategia, incluso militar, es estudiar la carta del carro. Entonces es interesante que el arte del cuerpo, así como los vehículos, el cuerpo es nuestro vehículo, tienen que ver con esta carta, ¿no? Si soy dueño de mi vehículo, si tengo autocontrol con mi vehículo, voy a poder dirigirlo a donde yo quiera y voy a tener victoria en lo que yo me proponga. Por eso esta es la carta por excelencia del éxito, ¿no? El tarot. Siempre es triunfo, ¿no? Reconocimiento. Si estuviera, por ejemplo, con la carta del Papa, podrían ser reconocimientos académicos, porque el Papa es una carta de estudios, ¿no? De academia, de profesor, ¿no? Es un profesor con sus alumnos el Papa. Entonces estas dos cartas, dependiendo de lo que se esté preguntando, obviamente, podría ser un reconocimiento académico, ¿no? O un viaje de estudios también, ¿no? Que busca un reconocimiento académico, ¿no? Entonces tiene que ver. ¿Qué otra relación interesante podemos ver? Bueno, también esta misma del Papa también nos puede hacer otra reflexión, porque nos suma, si sumamos nos da 12. 12 es la carta del colgado. La carta del colgado nos habla de sacrificio, pero también de desapego. Si vemos desde otra perspectiva, el Papa es como el maestro de los héroes. El carro es el héroe, pero es el héroe cuando ya se decide actuar. Y cuando ya se decide actuar, ya no necesita del maestro. Entonces se desapega, como el colgado que está desapegado. Por eso podríamos ver que también la suma nos da 12, 5,7. ¿Qué otra relación podríamos ver con el emperador? Si juntamos el carro con el emperador, wow, es una conjunción de mucha fuerza. Y es justamente lo que nos da. Son dos cartas de poder. Tanto el emperador es una carta muy potente y el carro también es muy potente, que nos suma 11. El tarot antiguo es la carta de la fuerza. O sea, estos dos arquetipos es como que se potencian, tienen fuerza. Y en una acepción negativa, bueno, tratan de dominarse el uno al otro. Por eso
la relación que nos da, que es 11, sumando, es la carta de la fuerza, que es dominar, un dominio de fuerza. ¿Qué otra manera podríamos ver? La carta del carro, qué sé yo, con la rueda podría ser o mucha fortuna, porque es éxito y fortuna, o velocidad, el carro y las ruedas. Los autos tienen ruedas, entonces también es como el carruaje, como que realzaría también eso. ¿Qué más podemos ver? El carro con la justicia, aquí podríamos tener a un guerrero y una guerrera, ¿no? Porque la otra sabemos es Atenea también, ¿no? Diosa de la justicia, también se la muestra como una guerrera, ¿no? Entonces, y justamente es el 7 y el 8, ¿no? Están juntos en el tarot, ¿no? El guerrero y la guerrera. Entonces, al ir juntos, bueno, es interesante, siempre tenemos parejitas en el tarot de distintos tipos, ¿no? Y estas parejitas, bueno, en este caso es una pareja de guerreros, ¿no? Y es justo el 7 y el 8, ¿no? Nos suman el diablo, es interesante que nos sumen el diablo, eh, como si la justicia y el carro nos dan el diablo. Eh, Tiene que ver con los monstruos, con vencer la oscuridad, ¿no? Con poner orden, con hacer justicia. ¿Hacer justicia con qué? Con las sombras. Incluso si sumamos el carro con el, con el diablo, eso es bien interesante, bien arquetípico, porque aquí tenemos una suma que nos da 22. ¿Qué quiere decir que una suma nos dé 22? Que estos dos arquetipos juntos, si se procesan, se libera, se llega a la libertad más alta del tarot, que es la carta del loco, el 0 o el 22. Claro, si el carro vence la sombra, es decir, si tu guerrero interior vence a tu diablo interior, a tu monstruo interior, a tu egoísmo interior, a tu sombra, te liberas. Eso sería, ¿no? Esta conjunción, es el guerrero que vence monstruos y llega a la libertad. Clásico, arquetípico en todas las historias de todas las épocas. Fíjense cómo el tarot muestra internamente en sus relaciones cosas arquetípicas que van más allá de las culturas incluso y de las épocas. Entonces siempre el guerrero que vence la oscuridad suma 22, ¿no? Que es la libertad. Otra cosa del guerrero, por ejemplo, es cuando el guerrero muere peleando. Este es el que presenta pelea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la carta de la muerte? Si le sumamos la carta de la muerte al carro, nos da 20. Nos da la carta del juicio. Tengo por aquí. Y claro, ¿qué pasa? Se nos ha dicho cuando un guerrero es como lo más honorable, ¿no? Que un guerrero muera en el campo de batalla. Y cuando muere es como que se le abren las puertas del cielo, se podría decir, ¿no? Con la carta del juicio. Es como que si un guerrero muere en batalla, es como que la divinidad lo va a juzgar bien, se podría decir, o se redime, ¿no? O incluso se le perdonan sus pecados, ¿no? Podríamos decir con la carta del juicio. Entonces se produce una elevación cuando un guerrero muere en campo de batalla. Por eso 7 más 13, 20. ¿No? El carro, el guerrero, digo, más la muerte, ¿no? 20, que es esta redención. ¿No? Y también se podrían, obviamente, juzgar sus acciones, ¿no? Pero es muy arquetípico esto de que el guerrero que muere en batalla es como que tiene un contacto con la espiritualidad, ¿no? Como que se le abren las puertas del cielo, el Valhalla, como le decían, eh, también, ¿no? Tenían una serie de viajes también de las culturas más antiguas nórdicas. Entonces, es como ganarse el cielo a través de la guerra, podría mostrar esa conjunción. Interesante esa suma. ¿Qué otra suma podríamos ver? Con la templanza, por ejemplo, nos da el mundo, ¿no? Viendo todas estas sumas que van por ahí cerca. Y claro, si es la templanza, sería un guerrero de luz, podríamos decir, un guerrero de la armonía, ¿no? Un guerrero pacífico, ¿no? Si un guerrero lucha por la paz, es como que va a llegar a la realización, va a llegar al contacto, va a llegar a la comunión interna con los demás, ¿no? Si un guerrero lucha por la paz, va a llegar a la felicidad, ¿no? A la realización. Interesante esta conjunción también. Voy a ver si hay comentarios aquí.
Poner mi gorrito es mi antena, se me había olvidado ponérmelo, antena bichoprobabilística. Buena Pablo, dice Felipe, bacán, nunca te había visto en este formato. Muy bien, gracias amigos por estar ahí del otro lado de la pantalla. Bueno, les agradezco mucho el que puedan estar mirando esto y ojalá les pueda ser útiles a sus estudios de tarot. Ya les decía yo que era caótico porque he ido jugando, mezclando cartas y buscando algunas interpretaciones, pero que si nos fijamos siempre son arquetípicas cuando sumamos. Siempre hay algo arquetípico cuando hacemos las sumas entre los arcanos mayores, y es muy curioso. Qué sé yo, si sumamos la carta del carro con el enamorado, viene justo después, 6, 7. Pero el carro es una carta de pelea, ¿no? Y el enamorado es una carta justamente de unión, ¿no? De afectos, de lazos, de enamoramiento, de seducción. Entonces, ¿qué nos da? Nos suma 13, la muerte. Claro, cuando a una relación de pareja le metes pelea, lo que hay es que termina la relación, catástrofe, ¿no? Se termina el lazo, ¿no? O se transforma o aparece lo feo. ¿No? Esa es una manera de verlo, ¿no? Pueden haber muchas, pero siempre podemos hacer como reflexiones filosóficas, arquetípicas, ¿no? Bueno, ¿qué decirles? Reforzarles con esta carta. Es el guerrero, ¿no es cierto? Entonces te puedes preguntar por tus propios objetivos, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Estás teniendo el control de tu vida o estás dejando que el control de tu vida lo tenga quién? ¿No? Tu terapeuta, tus amigos, tu pareja, tu mamá, tu papá. ¿Quién tiene las riendas en tu vida? ¿No? La idea es que cada uno de nosotros tome el carro. Esta es la carta número 7. Termina el primer septenio, ¿no? Si lo vemos podríamos hablar de una pedagogía psicológica que el tarot nos plantea, ¿no? A los 7 añitos ya el niño debiera ser capaz de tomar acción con sus decisiones, ¿no? Y claro, todas las decisiones tienen una consecuencia, por eso después del carro viene la carta de la justicia, ¿no? Que es la carta de la ley de la compensación, ¿no? Toda acción tiene su reacción, ¿no? El equilibrio de la balanza, la ley del karma, etc. Entonces las acciones tienen que ser incorporando lo anterior es el enamorado, el amor, ¿no? Incorporando el amor, que nuestra acción tenga amor, incorporando los valores del Papa, ¿no? Que nuestra acción tenga los valores incorporados, encarnados en la acción, que nuestras acciones tengan la solidez del emperador, tengan la razón, ¿no? Sean acciones razonables, ¿no? Para que no nos pase lo de Faetón, ¿no? Lo de la mitología, que tengan que tengan naturalidad, que tengan también cierta espontaneidad, como la carta de la emperatriz, que tengan sabiduría, como la carta de la papisa, que tengan presencia, como la carta del mago también. La carta del carro es una carta que tiene muchos niveles, ¿no? Hay otro carro que podríamos mencionar, que es el Merkaba. Algunos ya habrán escuchado sobre el Merkaba. El Merkaba es como el cuerpo de luz humano. Es realmente nuestro carro solar. Cada uno vino a la Tierra por una geometría que es el Merkaba, que es una estrella tetraédrica, ¿no? Ahí ustedes lo buscan, Merkaba, y les va a aparecer, ya es muy conocido. Trumbalo Melquisedec, que es uno de los primeros que dispensó este conocimiento que le llegó también de la Hermandad Blanca. Si les interesa saber lo que es Hermandad Blanca, también pueden averiguar por ahí. Entonces, la carta del carro muestra también el carro del Merkaba. ¿Qué es el Merkaba? Es como cuando a los santos les sale el halo, ¿no? O se les enciende el aura, como a Goku cuando se encendía, ¿no? Pero distinto, sin violencia, ¿no? A través del amor, todo lo contrario, ¿no? Se enciende un cuerpo de luz que te puede hacer estar despierto y viajar astralmente a otros lugares, de tener los famosos sueños lúcidos, pero con mayor control, ¿no? Pero el Merkaba es como un cuerpo electromagnético guiado por el corazón, directamente guiado por tu Dios interior, por la divinidad, lo que siempre va a traer cosas buenas y aprendizajes, ¿no? Es como que todos tenemos que volver, retornar a la fuente a través del Merkaba. Tiene que ver esto con la ascensión, por ejemplo, ¿no? La ascensión del cuerpo físico, como los grandes maestros. Y bueno, aquí tenemos una seña
Primero al carro porque la carroza, primero por la palabra, porque Merkaba en el antiguo hebreo significa carroza. Merkaba en el antiguo hebreo significa carroza. Y justamente el Merkaba tiene la geometría de la estrella de David, como la bandera de Israel, ¿no? Y aquí podríamos ver esto aquí, ¿no? Aquí un triángulo, ¿sí? Desde la base de esto hasta la cabeza del personaje, y abajo, desde la gotita a los hombros, otro triángulo. Si utilizáramos unas líneas sobre estos triángulos, tendríamos la estrella de David, ¿no? Que es la geometría del Merkaba en 2 dimensiones. En 3 dimensiones, claro, una estrella con volumen, ¿no? Pero aquí podríamos ver también esas líneas y también nos habla del carro y nos realza el significado de Merkaba, ¿no? El cuerpo de luz humano que se puede despertar a través del amor, del silencio, de la meditación, ¿no? De la visualización, ¿no? Bien, espero haberles aportado en algo sus estudios de tarot. Más allá de que sean o no sean tarotistas, si el tarot les llama, aunque incluso no lleguen a leer el tarot es muy interesante para pensar, ¿no? Es como una máquina simbólica que ayuda al ser humano a pensar y a desarrollarse a los distintos niveles, espiritual, energético, terapéutico, filosófico. Yo soy partidario de que el tarot debiera llegar a las escuelas, a los niños, ¿no? Bien mostrado, bien ocupado, obviamente. Sabemos que el tarot es conocimiento, y como conocimiento en el mismo tarot, ¿no? El conocimiento lo simboliza una espada, ¿no? Eso sí se simboliza el conocimiento en el tarot. Y una espada puedes cortar cabezas o puedes salvar vidas, ¿no? Un cuchillo en manos de un cirujano salva una vida, pero en manos de otro puede ser un asesinato, ¿no? Un cogotero, qué sé yo. Entonces el conocimiento se puede ocupar bien, se puede ocupar mal, ¿no? Pero eso ya depende de quién lo ocupe, ¿no? No piensen que el tarot es malo de por sí, que muchas veces andan diciendo eso y simplemente es el juicio y la ignorancia de no haber comprendido el tarot, que finalmente es un reflejo de la realidad. El tarot es un reflejo de la naturaleza de la realidad. Yo no creo que alguien lo haya inventado, yo creo que el tarot alguien o más de alguien en algún momento lo decodificó. Es como que hayan sacado una analogía, una interpretación analógica a lo que es la naturaleza de la realidad, y lo hubieran puesto en arquetipos, ¿no? Hubieran cortado la holografía de Dios en pedacitos, ¿no? Y nos hubieran presentado esta máquina filosófica, esta catedral de bolsillo que es el tarot, ¿no? Entonces, bueno, que sigamos ocupando esto como una brújula metafísica, como se dice, ¿no? Impide que el espíritu se extravíe por ahí, ¿no? Nos ayude para evolucionar en el amor. Y bueno, si les interesa lecturas individuales, me pueden contactar por interno, hago lecturas online, ya que vivo en la isla de Chiloé. También con mi pareja hacemos cursos de tarot de formación para aprender a leer el tarot a otras personas. Es un curso que dura 6 meses, 3 módulos, cada módulo 17 clases. Podemos mandar los detalles si nos envían sus mails. Vamos a hacer un próximo grupo que empezará dentro de poco, y esas clases obviamente son mucho más preparadas con imágenes que les mostramos en una plataforma que es más estable para la transmisión en vivo, y donde presentamos imágenes, PowerPoint, con qué sé yo, hay material original en PDF que escrito por nosotros, diagramado, etcétera. Así que hay mucho respecto al tarot, y es infinito, así que sigamos estudiando todos, porque yo creo que el tarot es algo que a todos les vuela la cabeza, los que empiezan a entender el tarot, vengan de donde vengan, a todos les vuela la cabeza, los vuelve locos, porque en verdad es muy misterioso y es muy completo, muy integral. Bueno, les deseo que tengan sus felices carros y que puedan conducirlos con el propósito más elevado para que logren sus metas, los sueños de su corazón y la victoria en todo lo que se propongan. Agradecemos entonces la divina presencia de cada uno de ustedes que si están viendo esto, quizás es porque lo necesitan también, así que agradecemos a las divinas presencias dentro de nosotros y de los seres que asisten siempre este tipo de conocimiento. Siempre hay seres de luz asistiéndonos a cada uno de nosotros, aunque no los veamos, aunque no les demos crédito, siempre están con nosotros. Así que ahora les agradecemos mucho. Al Padre y la Madre Divina también. Muchas gracias, y estamos en contacto para seguir compartiéndoles sobre este tarot caótico.
Saludos desde Uruguay. Muy bien, saludos Ángel. No importa que hayan llegado tarde a la transmisión, porque el video va a quedar colgado, así que lo van a poder ver hartas veces incluso si quieren. También va a quedar colgado en la página de estudiantes de Tarot Planetario. Los invito a que se hagan miembros de ese grupo donde siempre comparto textos o videos sobre esto y está colgada más información que se va compartiendo. Estudiantes de Tarot Planetario. Ahí se integran. Muchas gracias y que estén muy, 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 muy bien.